Mucho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y damos gracias a Dios por haberse dado cita en esta noche. Lo que vamos a hablar hoy es de suprema importancia, una importancia sin igual. Y más que nada, porque tiene que ver con tu destino eterno. Hoy vamos a descubrir con la Biblia, y solamente la Biblia, vamos a descubrir si tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos. Pero al mismo tiempo, si al hacer la investigación bíblica descubrimos que no tenemos el Espíritu Santo, la misma Biblia me dice cómo puedo lograr tenerlo. Porque el Espíritu Santo es determinante incluso en nuestras decisiones. Así que lo que vamos a hablar hoy va a ser de vida o de muerte. Así que vamos a entrar en materia. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos capítulo 5, verso 32, que fue la lectura bíblica de esta noche. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes. Te voy a hacer la pregunta. ¿A quiénes da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Eso significa que, por lo tanto, si yo soy desobediente, yo no recibo el Espíritu Santo. Para que yo pueda recibir el Espíritu Santo, necesito ser obediente. ¿Ok? Ese es el primer detalle, muy importante. Pero vamos a reforzar el texto con San Juan 14:15. Nosotros durante todas estas noches se han dado cuenta, hermanos, que la Biblia predica por sí sola. No se necesita la voz de un predicador. Nada más que Dios utiliza a hombres pecadores como nosotros para compartir la palabra. Pero la palabra por sí misma predica. Cuando el hombre introduce las ideas humanas, los conceptos humanos, las filosofías del hombre, entonces agarramos monte y nos desviamos de lo que la santa palabra de Dios nos está diciendo. San Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Es decir, la evidencia exterior de que yo amo a Jesús es que guardo sus mandamientos. Yo no puedo decir amo a Cristo si no guardo sus mandamientos. O sea, el guardar los mandamientos es la evidencia de que realmente amo a Cristo. Pero hay una promesa cuando guardamos los mandamientos por amor a Cristo. Yo te pregunto, ¿se pueden guardar los mandamientos sin amar a Jesús? Con disciplina, con voluntad. Hay gente buena, fíjense bien lo que les voy a decir. Hay gente buena, que es buena y no es religiosa, y ayuda a la gente, ayuda a los necesitados. Le da de comer al hambriento, viste al desnudo, les apoya de diferentes maneras. Y sin embargo decir, yo con Cristo paso, no quiero nada con Jesús. Nosotros, hermanos, no somos salvos por las obras. Somos salvos ¿por qué? Por la gracia, y la gracia es por la fe. Pero Romanos 3:31, no lo pongas, dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Y aquí sigue diciendo, el versículo 16, dice lo siguiente. Primero, si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y luego el versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ustedes ven la Trinidad aquí. Que de paso, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. La expresión más correcta para referirnos a Dios como a Dios triuno es la deidad. Y dice aquí, yo rogaré. ¿Quién está rogando al Padre? Jesús. ¿Y qué está rogando? Que dé otro consolador, así como lo es Jesús. Así que en este texto está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el requisito para que Jesús pida al Padre que te envíe el Espíritu Santo? Que nosotros guardemos los mandamientos por amor a Él. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y entonces yo voy a rogar al Padre y te va a dar otro consolador. Así como yo soy consolador, te va a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Te voy a hacer una pregunta: ¿por qué el mundo no lo puede recibir?
Porque el mundo no le obedece. Porque recuerden, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que le obedecen. Solamente los obedientes reciben el Espíritu Santo. Y aquí el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque el mundo no obedece a Dios. Y sigue diciendo, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué es que el Espíritu Santo mora con los discípulos y está con los discípulos? Porque lo obedece. ¿Está claro esto? Así que está interconectado lo que es la obediencia a la ley de Dios para yo recibir el Espíritu Santo. Te voy a hacer un comentario muy importante. Es a través del Espíritu Santo que se obran milagros. ¿Cierto o no? Es a través del Espíritu Santo que se obran milagros. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Y será acaso que se puedan hacer milagros sin tener el Espíritu Santo? ¿Qué crees? Sí se pueden hacer, pero son falsos milagros. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Palabras, son puras citas bíblicas que ustedes se saben de memoria. Capítulo 7, versículos 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no basta con decirle al Señor, 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 para yo poder entrar en el reino de los cielos. Porque no todo el que se expresa así como Señor. Ahora, ¿qué es un Señor? Un Señor es el que tiene la máxima autoridad. Entonces, cuando yo me dirijo al Señor como Señor, yo le estoy diciendo al Señor, yo soy tu siervo. Es decir, yo de manera voluntaria le estoy diciendo, soy tu siervo. Y si yo soy tu siervo, entonces obedezco, ¿qué cosa? Obedezco lo que mi Señor me diga. Y mi Señor Jesús me dice, guarda mis mandamientos y me amas. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos su ley. ¿Ok? Y vean lo que dice el versículo 22. Palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjense, ¿a quién se dirigen? A Jesús. O sea, Jesús. No profetizamos en tu nombre. ¿En el nombre de quién profetizaron? En el nombre de Jesús. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, ahora Jesús dice, les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora yo te pregunto, hay muchos que hacen milagros extraordinarios, que le dan vista a ciegos, que levantan paralíticos, que sanan de cánceres terminales. ¿Sí? En el nombre de Jesús obran milagros extraordinarios, echan fuera demonios, exorcismos, hacen toda clase de señales y lo hacen en el nombre de Jesús. Querido hermano, te voy a decir lo siguiente: el mayor engaño sobre el mundo viene del cristianismo. Ni siquiera viene del budismo, ni del islamismo, ni del chanismo, ni nada por el estilo. El mayor engaño viene del cristianismo mismo. Es decir, la evidencia de que yo recibo el Espíritu Santo es que yo guardo los mandamientos. ¿Cómo es posible que yo no guarde los mandamientos de Dios y diga que tengo el Espíritu Santo? De acuerdo con la Biblia, eso no es así. ¿Sí? Entonces, aquí el texto, piense, y la expresión hacedores de maldad viene de una sola palabra griega. Es anomian. Y anomian viene del prefijo contra y nomos ley, contra la ley. Es decir, este texto muy bien se puede traducir de la siguiente manera. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Entonces, hermanos, yo te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos recibir el Espíritu Santo? Amén. La gloria sea por el Señor. Y te voy a decir por qué es indispensable que recibas el Espíritu Santo. Dejemos que la Biblia lo diga. 16:13 de San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 13. Palabra de Dios. Fíjense lo que dice, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, a ver, miren, fíjense cómo se enganchan los textos. Hermanos, cómo la Biblia solita se interpreta. No necesitamos buscar al teólogo para que interprete la Biblia. La Biblia solita te va enganchando los textos. Solita se interpreta.
Por eso cuando ya metemos palabra de hombre, no, ya nos agarramos monte y nos fuimos por otro lado. Cuando la palabra, cuando Dios te dice, hermanos, no hay otra cosa que aceptarlo. Lo dice aquel que nunca puede caer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, a ver, ¿a quiénes les he dado el Espíritu de verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo San Juan 14:15? Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os enviará otro Consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad. Aquí está el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿y viene para qué? Para que lo reciban, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios por amor a Cristo. A ver, no sé si me estoy enredando o estoy siendo clarito. ¿O quieren que lo repita? ¿Está clarito? A ver, quiero saber si todo esto está clarito hasta aquí levantando su mano. Ok, solamente veo unas 2, 3 manos que todavía no. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, y cuando venga va a ser para que lo reciban los que guardan los mandamientos por amor a Cristo. Y si reciben ese Espíritu de verdad, ¿qué va a pasar? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, el que recibe el Espíritu Santo ya no va a hablar por su propia cuenta. Es el Espíritu Santo el que usa a ese creyente que ya recibió el Espíritu Santo por amor a Jesús, guardó los mandamientos y entonces ya recibió el Espíritu de verdad. Y el mismo Espíritu de verdad que yo tengo, Él me va a guiar a toda ¿qué? A toda verdad, porque yo ya no voy a hablar por mi propia cuenta. El Espíritu Santo me usará para compartir la palabra. Y dice aquí, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso quiere decir que con el Espíritu Santo, hermanos, podemos descubrir las cosas que han de venir en el futuro. ¿Y se acuerdan que nosotros estudiamos el tema de la presencia de Dios en la tierra? Dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es decir, nosotros conocemos el futuro no por ser profetas. Conocemos el futuro porque las historias del Antiguo Testamento me revelan ese futuro. Toda historia del Antiguo Testamento, y fíjense que soy bien atrevido. Cuando digo toda historia, es que toda historia, cualquier historia que agarres del Antiguo Testamento, ¿qué crees? Me manda un mensaje hacia el futuro. Nada más es asunto de hacer un análisis cuidadoso y cómo eso se repite en el futuro. Y de esa manera nosotros conocemos el futuro, pero gracias a ¿qué? A que el Espíritu Santo ¿qué? Está en mí. Y como Él me guía a toda verdad, entonces Él me revela lo que ha de venir. Estudias la palabra cuando tienes el Espíritu Santo en el corazón, y cuando vas estudiando la palabra tú dices, maravilla de maravillas, mira lo que mi Dios me está diciendo. Y te emocionas y te emocionas y te emocionas, porque el Espíritu Santo te está conduciendo. El Espíritu Santo te está guiando. Hay otro texto que vale la pena meditar, Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Primera de Juan 3:1, para ir enganchando las citas bíblicas que estamos leyendo. Recuerden, el tema es el Espíritu Santo, ¿dónde? En el creyente. ¿Cómo estoy seguro que lo recibo? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció ¿a quién? A Él. Entonces aquí dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Dios nos ha dado ¿qué cosa? Su amor, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no conoció al Espíritu Santo. Así de sencillo. Ahora voy a hacer una referencia. Yo fui a una reunión de milagros y dice, gran campaña evangelística, sanidad para las naciones. Ese fue el título. Y entonces los temas: quedará sano de domingo, cáncer; martes, diabetes; miércoles, y fue poniendo las enfermedades. Entonces, si tenías un problema de diabetes, te tocaba el martes ven, porque van a sanar los diabéticos. Ese martes no van a sanar los de cáncer, sino los diabéticos. Y el miércoles, los de cáncer terminal. Hasta no solamente eso, sino si tienes caries, te va a poner el Señor amalgama y te la va a poner de oro. Y entonces estábamos yendo
Y al otro día, por ejemplo, que sanan, los que sanan de cáncer hoy lunes, el martes tenían que venir los de cáncer, porque se tenían que hacer el examen de inmediato y recibir los resultados para dar testimonio otro día de que el Señor nos había librado del cáncer. Y son testimonios, son realmente testimonios reales. Pero la pregunta es, ¿eso viene de Dios o no viene de Dios? Si el que está exponiendo la palabra no guarda los mandamientos de Dios, si no los guarda, no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, esos milagros son con cualquier otro espíritu, pero menos el Espíritu Santo. Y nosotros somos muy dados a la vista. Miren lo que dice San Juan 6:2, ¿no? Para que vean cómo somos muy dados a la vista. San Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud. A Jesús lo seguía ¿qué? Una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Nada más porque veían señales, milagros. Nada más por eso lo seguían. ¿Y qué crees? Ya después, ustedes pueden leer todo el capítulo 6. Ya en el capítulo 6 el Señor va narrando así el compromiso que el creyente tenía que hacer con Él. Y ya cuando habló de compromiso, ¿qué creen que pasó? Ya no lo seguían. En el capítulo 6, versículo 66, y es un texto que no se les va a olvidar, porque está el 666. Capítulo 6, versículo 66. Observen. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es decir, como que ya cuando hay compromiso, ya no quiero nada contigo. Mientras hagas señales, prodigios, yo te sigo, es una maravilla de maravillas. Pero ya cuando hay que comprometerse con el Señor, ¿qué dice? Ya no ando más contigo. No quiero más contigo. Así que, hermanos, el motivo por el cual yo debo seguir a Cristo debe ser el motivo correcto. No por las señales que hace Jesús, no por los milagros que hace Jesús, ni siquiera por las promesas de la nueva Jerusalén, de la ciudad del Dios vivo que hace Jesús, o que te prometió Jesús, ni siquiera por la vida eterna. Yo debo seguir a Jesús porque le amo. Y como resultado de que le amo, me da vida eterna. Como resultado de que le amo, fue a preparar un lugar para mí en el reino de los cielos. Como resultado que le amo, la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, es para ti y es para mí. Como resultado de que le amo, nos va a dar una ciudadanía celestial. Entonces, los motivos que te llevan a adorar a Dios, a buscar a Dios y a entregarte a Dios, deben ser los motivos correctos, no los motivos incorrectos. Porque si yo me entrego a Jesús con los motivos incorrectos, ¿qué crees que pasó con tu vida? De nada sirve. Así que debemos estar bien ubicados en cuanto a eso. Entonces nada más se habló de compromiso y qué cosa, ya no andaban más con Él. Ahora sí, hermano, observen lo que vamos a decir hoy. Esto que vamos a decir es muy importante, determina tu destino. Así que si yo amo a Jesús, ¿guardo qué? Y como consecuencia de guardar los mandamientos por amor a Cristo, ¿qué hace el Señor? Ruega al Padre y envía otro consolador para que esté con nosotros. ¿Cómo se llama ese consolador? El Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Y hermanos, no voy a hablar de esto, pero Satanás va a hacer toda clase de engaños y prodigios mentirosos para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Eso lo dice la Escritura. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no voy a ser guiado a toda verdad, pero esos falsos milagros me van a observar y voy a caer redondito en las garras del enemigo. De ahí la importancia de tener el Espíritu Santo. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos tienen la seguridad de que tienen el Espíritu Santo? Amén. No levantes tu mano, pero sí quiero que lo medites de manera personal, así, en tu cabeza, un análisis de tu propia vida. No analices la vida del otro, analiza la tuya y da una respuesta si realmente tienes el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver con la Biblia quiénes son los que reciben el Espíritu Santo. Ya sabemos que los que le obedecen, ¿verdad? Y la obediencia tiene que ver con la ley de Dios. Todas esas citas bíblicas ya tienen una riqueza maravillosa para saber que recibimos el Espíritu Santo. Ok, yo ya amo a Jesús, guardo los mandamientos, y una vez que ya yo guardo los mandamientos, ¿en qué momento recibo el Espíritu Santo? En el momento que ya guardo los mandamientos. Vean lo que dice Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6.
Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A ver, Pablo recorrió las regiones superiores y llegó a Éfeso. Y ahí estaban ciertos discípulos. Y entonces Pablo les hace una pregunta a esos discípulos. Ya son discípulos. Les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fue una pregunta que les hizo directamente Pablo. ¿Y qué respondieron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni sabían que había Espíritu Santo. ¿Conocían el Espíritu Santo? Y si lo conocían, ¿ustedes creen que lo tenían? No lo tenían, porque ni siquiera lo conocían. ¿Cómo puedes tú recibir algo que no conoces? ¿Verdad que no? Dice: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo queda sorprendido. Y vean lo que dice el versículo 3. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, Pablo deduce de que en el bautismo recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. En el bautismo lo recibimos. Por eso les hace preguntas: oye, pues entonces ¿en qué fueron bautizados? Se supone que allí lo reciben. Y entonces ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿el bautismo de Juan era correcto o incorrecto? Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Era correcto el bautismo de Juan? Si tú me dices que el bautismo de Juan no es el correcto, entonces el bautismo de Cristo no fue el correcto. Así que el bautismo de Juan sí era el correcto. Pero resulta que los discípulos que estaban aquí en Éfeso ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. No habían recibido el Espíritu Santo en ese bautismo. Y entonces Pablo aclara, no desacredita el bautismo de Juan. Pablo sabe que Juan bautizó a Jesús. Vean lo que dice el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es decir, su bautismo es correcto. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. O sea, fue bautismo de arrepentimiento. Pero vean lo que dice el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Volvieron a ser bautizados? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. A ver, ¿era necesario volverse a bautizar porque no habían recibido el Espíritu Santo? Sí, Señor. Ahí les va el mensaje. ¿Qué pasa si yo me bautizo? Yo vengo y me bautizo. Pero resulta que yo estoy viviendo una vida de adulterio. Estoy, ¿qué cosa? Bautizándome, pero sin guardar los mandamientos de Dios. Yo te pregunto, si yo me bautizo en desobediencia a ese mandamiento de la ley de Dios, ¿recibo el Espíritu Santo? No lo recibo. Y de acuerdo con la Biblia, yo necesito recibir el Espíritu Santo en el bautismo. Entonces, para yo recibirlo, necesito ser bautizado. Pero no solamente, no nada más ser bautizado y ya, sino ser bautizado en obediencia a los mandamientos de Dios por amor a Cristo Jesús. Ahora te voy a hacer la pregunta a ti. Cuando tú fuiste bautizado en obediencia a los 10 mandamientos de la Santa Ley de Dios. Cuando tú fuiste bautizado, ¿guardabas el sábado como día de reposo? Mira, si tú ya fuiste bautizado y cuando fuiste bautizado no guardabas el sábado como día de reposo, necesitas volverte a bautizar, porque te bautizaste en desobediencia a la ley de Dios. Tú no lo sabías. Ese bautismo tiene su valor, así como con Juan el Bautista. El bautismo tenía su valor, y a pesar de que Juan el Bautista tenía su valor porque él bautizó a Jesús, aún sin embargo tuvieron que volver a ser bautizados porque no habían recibido el Espíritu Santo. Así que si tú ya fuiste bautizado en otra iglesia y te bautizaste sin guardar la santa ley de Dios, y ahora que conoces que hay que guardar la ley para recibir el Espíritu Santo, y es en el bautismo, necesitas bautizarte de nuevo, y no hay ningún problema. Fueron bautizados de nuevo aquellos que fueron bautizados inclusive en el bautismo de Juan, porque más de uno llega a decir: es que yo ya fui bautizado.
Pero sí, te pregunto, ¿fuiste bautizado en obediencia a la ley de Dios? Dice, no, yo no sabía que el sábado es el día de reposo. Ah, pues entonces, te bautizaste en desobediencia, y por bautizarte en desobediencia, claro, tú no sabías. Y tiene valor tu bautismo porque lo hiciste de corazón. Pero de acuerdo con la Biblia, como no sabías, necesitas volverte a bautizar. Para que ahora sí te bautices en obediencia a la ley de Dios y recibas el Espíritu Santo. Y es necesario que lo recibas. Porque si no lo recibes, el Espíritu Santo no te va a guiar a toda verdad. Y cuando vengan los engaños, caigo redondito. ¿Se dan cuenta de la importancia? Ok. Muy bien, hermanos. Ahora voy a mencionar otro. Hasta aquí estamos bien. ¿Está claro que si yo no me bauticé en obediencia a la ley de Dios, necesito volver a ser bautizado? ¿Está claro esto? Es más, y este es un llamado inclusive hasta los adventistas del séptimo día. Si algún adventista del séptimo día se bautizó sin obediencia a la ley de Dios, no recibió el Espíritu Santo y necesita recibirlo. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? A ver si no, pastoras, de sorpresa, toda la iglesia se viene para bautizarse el sábado. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Vamos a decir algo muy importante. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Esto es impresionante. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Observen eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, ¿quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los hijos de Dios. Además, se califica como hijo de Dios a todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y se acuerdan la cita bíblica que dimos? ¿Quién es guiado por el Espíritu de Dios? Aquel que por amor a Cristo guarda los mandamientos, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se convierte en una guía. Y al mismo tiempo, al recibir el Espíritu Santo, ahora la Biblia te dice, ahora eres hijo de Dios. Significa que antes no lo soy. ¿Sí? Eso significa que antes yo no soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios hasta que recibo el Espíritu Santo. ¿Saben por qué a Jesús se le llamaba hijo de Dios? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Y por eso se le llamaba hijo de Dios. Es decir, para que tú cargues el título de hijo de Dios, necesitas recibir el Espíritu Santo. Si no se recibe, no lo puedo cargar. Alguien puede decir, yo no necesito bautizarme. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito nada de eso. Es decir, yo con que no le haga mal a nadie, y con que lea mi Biblia, y con que yo ore en mi casa, hasta entonces, luego entonces, no necesito ir a una iglesia. Yo te pregunto, ¿es correcto eso? Creyendo que sirve a Dios y creyendo que ama a Dios, resulta que no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Porque necesita, ¿qué cosa? Recibir el Espíritu Santo, y solamente lo reciben los que le obedecen. Y una vez que le obedezco, no lo recibo en automático, sino que me voy al bautismo, y en el bautismo, pero en obediencia a la ley de Dios, allí recibo el Espíritu Santo. Y yo una vez recibido, ahora sí soy guiado por el Espíritu Santo. Ahora sí tengo el Espíritu Santo, y ahora que lo tengo, entonces ahora la Biblia dice que ahora soy hijo de Dios. Pregunta, ¿cantinflé? ¿No? ¿Está clarito? A ver, quiero saber si eso está bien clarito. Es que este es un asunto de vida o muerte. Si no tienes el Espíritu de Dios, hermano, creyendo que tú lo tienes, y si no lo tienes, es un asunto serio. Por eso tratamos de revelar esto en la palabra. Y es Dios el que habla, porque es pura Biblia, Biblia, Biblia. Es Dios el que está hablando a su pueblo. ¿Me explico o no me explico? Ok. Ahora, observen este texto. Espero que no lo reciban como algo muy duro, pero es información bíblica. A ver si no el pastor David me regaña. Vean lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud es el pecado, es el Ismael que traigo todavía, que hablamos ayer. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción.
¿Acaso no Efesios 1:5 dice que fuimos adoptados? Por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Yo soy hijo de Dios, ¿por qué? Por adopción. Pero ¿en qué momento soy adoptado? Soy adoptado en el momento que recibo el Espíritu Santo. Porque cuando recibo el Espíritu Santo, soy guiado por el Espíritu Santo. Y ahora por recibir el Espíritu Santo, soy declarado hijo de Dios. Así que ¿cuándo soy hijo de Dios? Cuando recibo el Espíritu Santo. Y soy adoptado. Y una vez que yo ya soy adoptado como hijo, por ese motivo, ahora clamo, Abba Padre. A ver, voy a hacer una pregunta. A ver, hijo, dime, papá. ¿Ustedes creen que me va a decir papá? ¿Te atreverías a decirme papá? ¿Por qué no me dirías papá? Porque no soy tu papá. Pero si tu papá que está acá al frente te dijera, hijo, dime papá, se lo dirías. ¿Por qué? Porque es tu papá. Ahora te voy a decir una cosa. Si tú no eres hijo, ¿qué crees? No puedes ni decir Padre Nuestro. No eres hijo. No puedes aclamar, ¡Abba, Padre! Porque no eres hijo. ¿Y hasta cuándo soy hijo? Hasta que recibo el Espíritu Santo. ¿Dónde lo recibo? En el bautismo. Y si ya te bautizaste, tiene que ser un bautismo, pero en obediencia. Si ya te bautizaste y no lo hiciste en obediencia a la ley de Dios, necesitas volverte a bautizar. Y no se preocupen, está la base bíblica. Tu bautismo tiene importancia por la sinceridad con la que entregaste tu vida a Cristo. Así como aquellas personas se bautizaron con Juan. ¿Me estoy explicando, no? Ok. Entonces, ahora que somos hijos ya adoptados, ahora sí aclamamos, Abba, Padre. Imagínense, hermanos, me arrodillo, yo sin tener el Espíritu Santo, y digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahora ¿por qué me dice papá? ¿Por qué me dice Padre? Si no está el Espíritu Santo en él. No sé si me estoy explicando, queridos hermanos. ¿Me estoy explicando? Y no debo ser yo el que me explique, la Biblia solita se explica. Y vean lo que sigue diciendo, el versículo 16, todavía hay más que decir. Observen esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo que mora en mí. Si el Espíritu Santo no mora en mí, entonces el Espíritu Santo no da testimonio de que somos hijos de Dios. Lo que da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo en mi vida. Por eso a Jesús se le llamaba hijo de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No dice eso la Escritura? No, espérense, ¿y qué creen? Viene algo todavía más intenso, más emocionante, versículo 17. Ahora, y si hijos, ahora si somos hijos, también somos ¿qué? ¿Quiénes heredan? Los hijos. Los esclavos no heredan. Si somos hijos, ahora somos herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y cuando se habla de la Nueva Jerusalén, en Hebreos 12, 22 y 23, no lo pongas. Ahí se habla de la Nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. Y Jesús va a preparar un lugar en esa ciudad para que te instale en esa ciudad, para que tengas una mansión. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del ser humano. Son las cosas que Dios ha preparado para los que aman su venida. Dios tiene un lugar para ti. Un lugar maravilloso. Pero necesitas llegar a ser hijo para que te puedas dirigir a Él como Padre. Si yo me engaño a mí mismo, dirigirme a Dios como Padre, cuando todavía no he dado ese paso tan importante para llegar a ser hijo, tener el Espíritu Santo, y ese se recibe en el bautismo, y solamente lo reciben los que le obedecen. Si quiere decir que tiene que ser un bautismo en obediencia a la ley de Dios. Pero vea lo que sigue. Sí, pero dice, y coherederos con Dios, pero solamente si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A ver, somos hijos y somos herederos, pero solamente si ¿qué? Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, no podemos nosotros ser glorificados juntamente con Él si no es que padecemos primero juntamente con Él. A ver, ¿qué significa eso? Que yo tengo que ser crucificado. Así.
y que me ponga una corona de espinos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él yo pueda ser glorificado. ¿Es esto así? Entonces, ¿qué significa padecer juntamente con Él? Observen lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 2 en adelante. Son textos que ustedes se saben de memoria. Capítulo 6, versículos: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3 está claro. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A ver, ¿qué significa esto? Padecer juntamente con Él es ¿qué cosa? Es el bautismo. Somos bautizados en Cristo Jesús. ¿Hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Estamos padeciendo juntamente con Él? Sí, Señor. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es con el bautismo que yo padezco juntamente con Él, para que juntamente con Él, dice el texto anterior, sea glorificado. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el andar en vida nueva, eso es ser glorificado juntamente con Él. Hermano, lo que estamos hablando aquí, ninguna iglesia del planeta lo predica o lo sabe, pero tú lo estás sabiendo hoy. Tú lo estás sabiendo hoy. Y yo te pido por favor, pero mira, te lo suplico, no veas un predicador en la plataforma. Ve pura palabra. ¿Te estás dando cuenta que yo me escondo aquí? Y Dios pura Biblia te está hablando al corazón, hablando al corazón. Y Dios quiere que tú y yo seamos hijos de Dios. Vamos a resumirlo. Hechos 5:32. No crean que voy a pasar toda la media hora, ¿verdad? Pero eso es una síntesis bien concreta. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? De acuerdo a Hechos 5:32. Los que le obedecen. Solamente los que le obedecen lo reciben. ¿Ok? Por eso dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y yo qué? Enviaré otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad. Y luego ese Espíritu de verdad es el que me guía a toda verdad. Bien, hermanos, si no tenemos el Espíritu de verdad, no vamos a ser guiados a toda verdad. Por no tener el Espíritu Santo, falsos maestros van a llegar con la Biblia enseñándote falsas doctrinas, y allá vas. Y luego si ves milagros extraordinarios, maravillosos, que te quedes con la boca abierta, tú dices, no cabe duda, este es el pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios se ve aquí, porque estamos viendo los milagros que se hacen. Y vas a caer redondito. Ok. Por eso es importante ser guiados por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibo? En el bautismo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de qué, y de espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. Si no mal recuerdo, San Juan 3:6. Si no mal recuerdo, el que no nace de agua y de espíritu, significa que no basta nacer de agua, tengo que nacer también de espíritu. Y nacer de espíritu significa que cuando nazco en el agua, ahí en el agua, al momento de salir del agua, también recibo el Espíritu Santo. ¿Me explico? Si tú te bautizaste en otra iglesia, aunque te hayas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como es el bautismo bíblico, pero si te bautizaste desconociendo que los mandamientos de Dios deben ser observados, si te bautizaste desconociendo de que no hay que tener otros dioses ajenos, si te bautizaste desconociendo que el sábado es el día de reposo y que debo guardar su santo sábado, entonces, si te bautizaste así, te bautizaste en desobediencia a la ley de Dios, sin tú saber, como los de la iglesia de Éfeso, cuando Pablo andaba en las regiones superiores. Necesitas bautizarte de nuevo, porque es necesario que recibas el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahora sí, con satisfacción, tú puedas dirigirte al Padre. Padre nuestro, Abba Padre, y puedas dirigirte a Dios como tu Padre. Y no solamente eso, ¿verdad? Este tema tiene una continuación. No solamente eso. Cuando tú te bautizas, contratas a Jesús como abogado. Y entonces, ahora sí, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis.
Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A ver, Jesucristo es abogado ¿de quién? De los hijos. ¿Y hasta cuándo soy hijo? Cuando recibo el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo recibo? En el bautismo. Y si soy hijo, soy heredero. Heredero juntamente con Cristo, coheredero juntamente con Cristo. Pero si es que padecemos juntamente con Él. ¿Y qué es padecer juntamente con Él? Bautizarte. Y ahí está una cadenita, un ciclo que se va dando, se va dando. Yo te pregunto, ¿estás segura tú o seguro tú que tienes el Espíritu Santo? ¿Te bautizaste en obediencia a la ley de Dios? Y si tú crees que no te bautizaste en obediencia a la ley de Dios, que te bautizaste por allá pero no sabías que había que guardar la ley de Dios, y tú quieres bautizarte para recibir el Espíritu Santo, puedes tomar una decisión esta noche. Y quizás porque no lo sabías, a lo mejor tú dices, yo ya fui bautizado, no necesito bautizar, pero con lo que hoy está hablando Dios a tu corazón, es el momento de decidir bautizarte de nuevo. No te preocupes, tu bautismo anterior tiene su valor, como fue el caso de los que bautizó para el bautismo, pero volvieron a ser bautizados. No hay problema, pero es necesario que volverse a bautizar. Habrá alguien entre los presentes que no ha dado este paso tan importante, o que ya lo dio pero no fue bautizado en obediencia a la ley de Dios y quiere bautizarse para recibir el Espíritu Santo en su vida y así ser llamado hijo de Dios, y como hijo poder alzar los brazos y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Habrá alguien que no ha sido bautizado? Este próximo sábado vamos a tener bautismo. Este próximo sábado tu nombre se escribirá en el libro de la vida de aquellos que todavía no han tomado su decisión y que quisieran tomarlo. ¿Habrá alguien que no ha dado este paso y que quisiera darlo para este próximo sábado? No veas un predicador aquí, solamente ve que Dios te está hablando a tu corazón. Dios está hablando a tu vida. Dios te dice, hijito mío, ven. El Señor te dice, hijo, ven, ven. Te quiero preparar un lugar para ti en el reino de los cielos. Quiero que vivas la vida eterna. Quiero que estés conmigo porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero hay que dar ese paso tan importante. Si no recibo el Espíritu Santo, puedo ser engañado a los últimos días. ¿Quieren ver qué va a hacer Satanás? ¿Quieren ver? ¿Quieren cómo va a engañar? Capítulo 16, versículo 13 de Apocalipsis. 16, 13 de Apocalipsis. Mientras vayan pensando, tomar una decisión por el Señor. 16, 13 de Apocalipsis, por favor. 13, 13. 13, 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de vosotros. ¿Quién fue el único que pudo hacer descender fuego del cielo a la tierra? Dios, pero en el monte Carmelo con Elías. Y nadie podía hacer descender fuego del cielo más que el Dios verdadero. ¿Saben qué se va a permitir a los falsos profetas? ¿Qué se va a permitir al anticristo? Se le va a permitir que haga las señales que solamente Dios podía hacer para engañar. De ser posible, ahora nos escogió. Pero si tienes el Espíritu Santo, así veas tú descender fuego del cielo, no te va a engañar, porque el Espíritu de Dios está en ti, porque eres un hijo de Dios. No permitas que el enemigo te vaya a engañar. Por eso toma la decisión para bautizarte este próximo día. ¿Habrá alguien que quiera dar este paso tan importante, esta decisión? El Señor te llama. ¿Alguien de ustedes tiene una casa? Una casa propia. ¿Quién tiene una casa propia? Ok. Hermano, le doy mi Biblia
y usted me da su casa. ¿Ustedes creen que el hermano haría eso? ¿Verdad que no? Porque yo esta Biblia con 400 pesos compro una Biblia, pero una casa. Pero ¿qué tal si el hermano dijera, sí, pastor, le doy mi casa y usted le da su Biblia? ¿De quién sería el negocio de su vida? De él o mío. El negocio de mi vida sería mío, porque yo me estoy quedando con una casa solamente por una Biblia de 400 pesos. ¿Me explico? ¿Sabes, querido hermano? Cuando tú te entregas a Cristo, tú haces el negocio de tu vida. Es un negociazo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo al hermano, no, hermano, ándale, pastor, le doy mi casa y usted le dé su Biblia? No, hermano, no quiero su casa. Y me voy acá al hermano y le diré, pastor, no está verdad. El negocio de su vida lo está dejando escapar. ¿Cómo es posible que no acepte ese negociazo? Eso me diría el hermano, ¿cierto o no? Es un negocio. Pues sabes, hermano, ¿sabes qué es lo que dice Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que dice Dios. Y a cambio de que tú le des el corazón a Dios, ¿qué te da Dios? La vida eterna. Te pregunto, ¿no es el negocio de tu vida? Es el negocio de tu vida. ¿Y a poco tu corazón está muy chulo? Tu corazón está muy bonito. Pero el Señor quiere que le des el corazón así sucio, manchado de pecado. Él se va a encargar de limpiar, de transformar ese corazón. Y a cambio que le des un corazón que no vale mucho, el Señor te da la salvación y te da la vida eterna. Es el negocio de tu vida.